Un gusto para mí y que la paz del Señor Jesús sea con todos ustedes. Realmente la paz de Jesús es fundamental para poder vivir y conocer su palabra, sus verdades, nos permiten tener una visión de futuro diferente a la de quienes no tienen la esperanza que la palabra de Dios nos transmite. Cuando no sabemos lo que hay delante, lo que viene a futuro, se hace difícil a veces porque las realidades del presente hablan fuerte, ¿no? Muchas veces nos tocan vivir situaciones que nos llevan a pensar que llegó el final. Y conocer la palabra de Dios nos permite desarrollar esta esperanza de saber que Dios va a transformar nuestras tristezas en alegría. Nuestro lamento en baile. Buenísimo. Pero saber esto es fundamental, porque cuando nosotros estamos inmersos en esas experiencias, lo último que llegás a pensar es que vas a estar bailando y sonriendo, ¿no? Sino que en ese momento sentís que te ahogás en el llanto, en la tristeza, en el dolor, en la desesperación. Por eso es muy importante poder conocer la palabra de Dios. ¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez muy triste? Sí. Yo creo que una de las tristezas más desgarradoras que viví fue, bueno, hace 1 año y medio, despedir a mi mamá. Y los que tuvieron esa experiencia de despedir a un ser querido que uno llegó a amar tanto, pero tanto, es como... Y cuando hoy compartían los chicos acerca del proyecto AMA, recordaba las últimas horas de mi mamá y verla quizás en ese estado, ¿no? Agónico, apagándose con sufrimiento. Era desgarrador, era desgarrador. Pero qué importante que es la palabra de Dios, que nos confirma y nos afirma en la esperanza del reencuentro. Y obviamente, aunque adolezco todavía el separarme de su cuerpo mortal al cual supe amar, y la amé intencionalmente, asegurándome de que se sienta amada, donde la besé todas las veces que quise, donde le dije te amo más de 1000 veces, donde recuerdo peinarla, pintarle las uñas, y eso no es Edipo, eso es amor, eso es honrar. Y cuando llegó el momento de la despedida, claramente mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mi mente lo supieron, y estuvo bueno que eso pase, porque eso habla de cuánto amor, pero a la vez tener la proyección hacia el futuro de que Dios nos promete el reencuentro, me permite, mientras me alejo de su cuerpo mortal al cual supe amar, avanzo hacia el reencuentro del cuerpo glorificado. Pero por el hecho de tener la convicción de que la palabra de Dios me promete esto, si yo no supiera que Dios va a transformar mi tristeza en gozo, viviría probablemente ahogado en la tristeza. Qué importante que es poder conocer la palabra de Dios, porque dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra se va a mantener firme y nos va a mantener firmes en momentos de dolor, en momentos de sufrimiento. Así que la verdad es que les deseo comunión con la palabra, porque la palabra no revela otra cosa que a Jesús. Y en cuanto nosotros tenemos comunión con la palabra, también tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Amén. Deseo con todo mi corazón que nos podamos sumergir en ella para poder enfrentar los desafíos que nos presenta el mundo en el que vivimos. Saben que hoy quiero hablar de cómo enfrentar la tristeza. No sé si lo voy a poder lograr porque no hay mucho tiempo y es un tema que daría para hablar probablemente horas, años quizás, pero con la ayuda del Espíritu Santo lo vamos a hacer, ¿sí? Hablar de tristeza no es para mí fácil, es un tema que requiere de mucha responsabilidad, porque muchas de las personas que hoy están presentes probablemente estén lidiando con estas situaciones de tristeza, y lejos estoy de querer tocar tus emociones. Sí me pongo de acuerdo con el Espíritu Santo para que toque tu corazón,
porque es Él el que puede llegar con una palabra a lo más profundo de tu ser y sanarlo, que ese es el objetivo. Puede que en el medio se piante algún lagrimón, porque es parte también del expresar los sentimientos y las emociones y el dolor, pero que el fin último sea que el Espíritu Santo toque nuestro corazón, nuestra herida. Él es responsable. Él lo va a saber hacer, así que pongámonos de acuerdo y pidámosle, ¿sí? Espíritu Santo, queremos darte gracias en esta mañana porque estás en nosotros, entre nosotros, sobre nosotros, y queremos que vos guíes este mensaje, esta reflexión, que nos ayudes a meditar, y vamos a hacer el esfuerzo por abrirte toda nuestra atención, nuestros oídos y también nuestro corazón. Un área difícil, pero que te la confiamos porque sabemos que vos sos responsable, que sos el más interesado en sanar nuestras heridas, en fortalecer nuestras emociones, nuestro carácter, nuestro espíritu, para poder estar firmes avanzando hacia el propósito por el cual vos nos trajiste a este mundo. Que no fue para morir, sino para vivir eternamente. Vos nos trajiste para cumplir un propósito eterno y confiamos que eso así va a ser, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mientras preparamos un video que se llama El Bosque, a veces nos pasa, ¿no?, de que estamos inmersos en situaciones que no nos permiten ver más allá del árbol que tenemos enfrente. ¿Vieron que dice el dicho, ¿no?, que no te olvides que detrás de ese árbol hay un bosque, ¿no? A veces en esos bosques nos encontramos un poco atrapados, justamente por un sentimiento del cual hoy me gustaría hablar, porque creo firmemente que es fundamental que entendamos cómo enfrentar la tristeza, cómo atravesarla. Vamos a verlo si lo tenemos, lo ponemos. La tristeza fue un sentimiento que desgarró mi alma, Era tal el dolor que no me permitía mirar más allá de mis heridas. Busqué miles de estrategias para escapar de la angustia. La negué ante los seres que más me conocían. Y la oculté detrás de cientos de conductas. Pero por más esfuerzos que hice, siempre estaba ahí, para recordar mis miserias e hincar sobre mis frustraciones. Las fuerzas se fueron agotando, y el orgullo me desafiaba a seguir. Creí en algún momento que encontraría la salida, pero la salida me encontró a mí. Cuando sientas que el dolor te invade y que la tristeza hurga sobre tus heridas, cerrá tus ojos, anda hasta lo más profundo de tu ser y con las palabras más sinceras que encuentres, humilla tu corazón ante Dios. Reconoce lo mucho que necesitas de Él. Pedile perdón por haberle dado la espalda. Y te aseguro que sin reproches te amará y transformará tu presente en un futuro de esperanza. En mi historia familiar había calado tan hondo, pero tan hondo, que creía que era imposible de que se cumpliera esto de que Dios podía transformar la tristeza en gozo. Yo me dediqué a historizar mi familia y ver cuál podía ser el origen histórico de la tristeza, y apenas llegué a mi abuela, porque no tuve oportunidades de comunicarme con mi bisabuela, y mi abuela me llevó a contar de que en su primera infancia, en la extrema pobreza en la que creció en La Pampa, había sido sometida a diferentes tipos de abuso por un estanciero que se había encargado de darle trabajo a su familia y que prácticamente eran esclavos de este estanciero. Y ella creció, se enamoró a muy temprana edad de un hombre que había emigrado a la Argentina desde Portugal, con muy poco español, y se terminaron enamorando, y al poco tiempo este hombre empezó a ejercer violencia de género sobre ella. Su juventud prácticamente la atravesó a golpes, crió a su hija y a su hijo en medio de golpes, de violencia, de alcohol. Mi mamá, cuando nace, también fue víctima quizás de toda esta violencia intrafamiliar.
y ella también empezó a sufrir a causa de todo esto. O sea que la tristeza se empezó a trasladar de generación en generación, al punto de que mi mamá, poco descuidada también por estos adultos, empieza a crecer en su etapa adolescente con mucha autonomía, se enamora de un joven que la encandiló, que llegó a ser el amor de su vida, llega al acto sexual, queda embarazada y no puede continuar con su embarazo porque si su papá se enteraba la mataba a ella, a él, y por miedo la madre, o sea mi abuela, la madre de mi mamá, la lleva a practicar un aborto clandestino, ¿no? Y eso lo tuvo que mantener oculto. Lo tuvo que mantener oculto porque no podía develarlo ante el padre. Imagínense en qué hondo cayó esa tristeza. Poco tiempo después de esto vuelve a intentar con el amor y se enamora de un joven que nuevamente presenta sobre ella la posibilidad de vivir una vida juntos, y esto se da en el marco de un evento histórico en la Argentina, que es el año 1976, donde un gobierno de facto, un gobierno militar que asume, empezó a ejercer autoridad y, bueno, tomaron decisiones drásticas, a lo mejor en algunos casos, de detener personas que estaban sospechosamente identificadas como grupos paramilitares. Y entre esas personas cae mi mamá, la detienen y pasa 6 meses privada de la libertad de forma clandestina, en donde, para los que no conocen esta parte de la historia de la Argentina, en estas desapariciones hubieron muchas muertes. De hecho, todavía es el día de hoy que se siguen buscando personas, que no se sabe si están vivas o que si están en algún otro país exiliados. Lo cierto es que durante esos meses mi mamá sufrió todo tipo de violencias. Violencia física, violencia psicológica, violencia verbal, violencia sexual, y esperando ella morir, porque ese era el futuro que le esperaba a todos los que estaban ahí. Ella había sido testigo ocular de muchos de los asesinatos, entonces estaba esperando que le llegara el día, inclusive deseando la muerte, porque era preferible eso a todo lo otro que acabo de mencionar. Entonces, un día recibe una visita inesperada en esa habitación en la que estaba detenida, sin poder ver porque estaba con una bolsa sobre su cabeza, estaba secuestrada, encapuchada para no ver a sus agresores, y dice que ingresa una persona a la cual ella percibe nuevamente que iba a ejercer violencia, y su cuerpo se prepara para el golpe, para la violación, para cualquiera de estas situaciones, pero esta persona se acerca lo más cerca que puede a su oído a decirle: quédate tranquila, que no te vine a lastimar. Y cuando mi mamá escucha eso, siente en su cuerpo algo diferente, como que un fuego recorre todo su cuerpo, un fuego que no la quemaba, un fuego que la abrigaba, y le pregunta: ¿quién sos? Y esta persona le dice: yo soy Jesús y te vine a sacar con vida. Para muchos esto fue interpretado como que ella enloqueció, porque automáticamente empezó a gritar a estas dos personas con las que había sido detenida, por sus nombres los llamaba diciéndoles: vino Jesús y nos va a sacar con vida. Y simultáneamente se escuchaba gente diciéndole: cállate, que nos van a venir a matar, cállate, porque claramente las personas que enloquecían automáticamente se las asesinaba porque molestaban. Había para todos un destino de muerte, pero ella había sido visitada por Jesús, que vino a decirle que la iba a sacar con vida. Imagínense para alguien que durante 5 meses de su vida respiró muerte, escuchó gente agonizar, escuchó gatillos, de repente que sea visitada por alguien que viene a decirle que lo va a sacar con vida, generó automáticamente en su psiquis, en su espíritu, en sus emociones, una expectativa tan alta que dio lugar a que pueda desarrollar esperanza en medio de ese caos.
¿Qué es la esperanza? A mí me gusta mucho ilustrar la esperanza porque a veces caemos en el error de interpretar que la esperanza es una actitud pasiva. Es como esperar que algo pase. Y en realidad la esperanza, en una de sus traducciones desde el original, viene a señalar que es como un lazo en las manos del que cree. Es como un lazo que el que cree tiene que ejercer acción, llevar el lazo contra algún objeto y atraerlo hacia sí, con fuerza. Y la esperanza es como un lazo en las manos del que cree porque amarra las promesas de Dios y las atrae hacia sí. Es como un reclamo, es como un pedido, es como una súplica. Te deseo un lazo a partir de hoy en tus manos a la hora de orar, a la hora de reclamar una palabra, a la hora de que algo pase, porque Dios escucha nuestras oraciones y cuando encuentra fe y cuando encuentra esperanza y ve la necesidad, Él responde. Entonces mi mamá, con su lazo en su mano, esperaba que llegara su Salvador. Pero, atención, porque esto es algo muy importante y que lo tenemos que saber. La intervención de Dios no siempre se da de un momento para el otro. A veces se da en el marco de un proceso. Hay milagros que se dan de forma instantánea y hay otros milagros que se dan en el marco de un proceso. Mi mamá tuvo que esperar durante, no se sabe bien si fue un mes o 15 días, viviendo esa misma realidad. Pero en su corazón ella esperaba a su Salvador. Tenía la esperanza de que eso iba a pasar. Y mientras sufría todos estos tipos de violencia, en su mente y en su corazón, ella estaba aferrada con su lazo de esperanza a la palabra que Jesús le había dado: yo te voy a sacar con vida. Dice que pasaron algunos días y llegaron unos militares y tomaron a estas dos personas con las que mi mamá había sido secuestrada y lo sacaron. Mientras estas otras dos personas lloraban y suplicaban clemencia porque a los que se llevaban era para fusilarlos. En ese momento mi mamá siente que había llegado su Salvador y en su corazón oraba y agradecía. Mientras los otros lloraban, ella se reía de gozo porque sabía que su Salvador había... Los demás interpretaban que estaba loca, pero mi mamá tenía la plena convicción de que Jesús la iba a ir a buscar. Qué importante que es tener esa fe tan firme en los momentos de dificultad. Y cuando los hicieron subir a una barca y los hicieron cruzar, que ellos no veían nada, así que no sabían muy bien lo que estaba por pasar, cuando sintieron que estaban sobre una barca, estas otras dos personas se tiraron al piso para evitar quizás ser acribillados, y mi mamá le agradecía a Dios en ese momento porque Jesús la había venido a buscar. Finalmente cruzó al otro lado, llegó al Uruguay, salieron con vida, pero hay algo que pasó, que no puedo dejar de decirlo. Que aunque fue libre físicamente, siguió presa del silencio, siguió presa de la tristeza. Y esa tristeza, ese silencio, que el salmista llega a decir que es un silencio que puede enfermar hasta los huesos, cuando nosotros callamos aquellas dolencias, traumas, crisis, conflictos, necesidades, experiencias negativas, cuando nosotros lo callamos, eso echa raíces, amarga nuestro espíritu, nuestra mente y puede enfermar hasta los huesos. Por eso es muy importante hablar. Hablar en todas las direcciones, hablar con las personas que generen la confianza suficiente para poder hacerlo, hablar con Dios, hablar con nosotros mismos, hablar es fundamental. Mi mamá intentó salir adelante. Volvió a la Argentina para darle anuncio a sus padres de que estaba viva, porque durante su desaparición habían entrado a sus casas los militares varias veces a romper todo, a pegarle a mis abuelos, porque estaban buscando probablemente alguna información que no obtenían porque había una confusión en el medio. Sin embargo, mi mamá llegó a la Argentina, dio aviso y buscaron una ciudad para exiliarse, y esto fue la ciudad de Mar del Plata. Intentó continuar, se volvió a enamorar después de algún tiempo, conoció a mi papá, tuvieron a Nico, después me tuvieron a mí, debo ser de lo mejor que le pasó a mi mamá en toda su vida. Comentario argentino. Y de petizo encima.
Y lo cierto es que ella logró volver a formar su familia, pero desafortunadamente se enamoró de una persona que tenía una enfermedad de salud mental, un paciente psiquiátrico, mi papá, y ella, por todo lo vivido también, desarrolló una enfermedad psiquiátrica y lamentablemente a eso de mis 8 o 9 años, mis papás terminan internados en clínicas neuropsiquiátricas y yo quedé sin papás. Para que en la etapa preadolescente, adolescente, un niño o una niña pierda a sus papás, realmente es muy crítico, porque los padres son como esos constructores, esos mayores de obra, esos modeladores de ese proyecto que hay que construir. Mi proyecto estaba perfilado a ser un jugador de fútbol, porque amaba jugar al fútbol, me encanta el fútbol, sigo jugando cuando puedo. Y en esa etapa tan temprana de mi vida yo tenía claro que quería jugar al fútbol, yo quería ser un jugador de fútbol. El hecho de que mis papás se enfermaran me obligó a perderlo todo, con mis papás obviamente. Me tuvieron que mudar de barrio, llevarme a una familia de adopción. En este lugar, lamentablemente, después de haberme alejado de mis padres, haberme mudado de barrio, haberme prohibido jugar al fútbol porque ya no podía jugar en ese club, cambiarme de colegio, perder a todos mis amigos de la infancia, el desarraigo, el cambio sociocultural y económico y educativo fue muy abrupto, y en medio de todo esto, aparte de no poder jugar al fútbol, esta familia que no tenía para darme de comer me incentivó a salir a trabajar. En medio de tener que trabajar, también sufro a mis 10 años una situación de abuso sexual que duró un año, y esto fue agravando todavía mucho más la situación. En medio de tanto dolor entro en una especie de depresión adolescente, invadido por el miedo, por la tristeza, por el odio, por el resentimiento, el enojo para con Dios, para con mis padres, para con todos los adultos, porque yo sentía que había sido abandonado y que no solamente no podía ahora cumplir mi sueño de ser un jugador de fútbol, sino que tenía un muro adelante que era imposible de cruzar. No tenía forma de trepar ese muro y volver a mi historia, no había manera. Entonces interpreté que había llegado el final y lo que otros habían empezado, yo lo iba a terminar. Ahí conocí la droga, empecé a drogarme a mis 11 años y no había estado hasta ese momento la droga presente en mi historia. Yo no tenía por delante a nadie que consumiera sustancias, no era parte de mi horizonte. No tenía referencia de esto hasta este barrio en el que empecé a convivir. A los 11 años conocí la droga, conocí un grupo de chicos que estaba tan vulnerado como yo, a los que le tenía un miedo, pero terror, no miedo. Y opté la estrategia de hacerme amigo de ellos para que no me dañen más de lo que ya estaba dañado. Y me hice amigo de ellos al punto de que empecé a hacer todo lo que ellos proponían. Si no querían ir al colegio, no iba. Si querían salir a robar, iba a robar. Si había que pegarle a algunos chicos, iba. Pero nada de eso era parte de mi historia. Yo tuve que aprender todo como en un intensivo, en un acelerado, para poder sobrevivir. Eso fue lo que interpreté siendo tan chico. No me culpo, no me juzgo, simplemente explico lo que le pasó a un niño que se encontró tan vulnerado por esta realidad. Así es como interpreté que me tenía que hacer de un personaje delictivo, para poder sobrevivir a la jungla de asfalto. Y me hice de un personaje, y me terminé creyendo tanto ese personaje que el personaje me comió a mí. Ahora, ese personaje, después de haber tenido que mentir tantas veces para convencer a otros de que yo era ese personaje, me terminé creyendo el personaje. Y pasé a ser un adolescente delincuente juvenil. A los 12 años me fui de esa casa a vivir a la calle. Al principio pasé viviendo de casa en casa de mis amigos, hasta que mi situación era tan sin límites que todas las casas me terminaban echando porque no podían recibir a un chico en esa situación. Y me terminé yendo a la calle a vivir en situación de calle. Pasé a vivir en situación de calle desde los 13 años hasta mis 17 años.
la verdad que fue muy crítico, porque en ese estado me aferré todavía mucho más a la droga, me aferré mucho más al delito, empecé a robar cada vez de formas más violentas, con armas de fuego, viví muchas situaciones de abuso, terminé decidiendo quitarme la vida, hice varios intentos que fueron fallidos, destruí mi cerebro con la droga, consumí durante 5 años de mi vida ininterrumpidamente drogas, todos los días, consumiendo toda la noche y durmiendo parte del día, y así pasé toda mi adolescencia. El futuro estaba trazado, todos los que me conocían, no solamente que decían que iba a morir, esperaban que muera. Alrededor mío mis amigos iban muriendo de a poco. El que no moría asesinado por otro, lo mataba la policía, o moría de sobredosis, o se suicidaba. Esa era la realidad del contexto en el que yo me estaba criando. O sea, en algún momento me iba a tocar a mí. Y yo no estaba haciendo nada para evitarlo. De alguna manera estaba esperando que pasara, porque no tenía ningún sentido vivir. Yo ya había perdido todo, y la vida para mí no valía nada. Esa era mi realidad. Pero gracias a las oraciones de mi madre, porque hay algo que por ahí lo salteé y es importante que lo sepan, la experiencia salvífica que ella vivió con Jesús en aquel lugar la marcó para toda la vida. Y ella, aunque con poco conocimiento, se encargó de transmitirle esa verdad a sus hijos, así sea con una canción, así sea con una oración, así sea enseñándoles lo poquito que sabía, pero eso poquito ha germinado tan profundo en mi corazón y en mi mente que yo nunca lo pude arrancar. Yo no pude nunca terminar de sacar lo que Dios había depositado en mí a través de mi madre. Y esto es lo que la palabra de Dios dice, que si nosotros instruimos a nuestros hijos en su palabra, en su camino, y los acompañamos, cuando sean grandes no van a poder arrancar eso, no se van a poder apartar, no van a poder esconderse de esto. Yo hice todo lo que pude y estuvo a mi alcance para esconderme de Dios. Lo negué en todos los espacios. He vivido experiencias muy fuertes en calle. Recuerdo, por ejemplo, una de ellas en donde estaba en un asentamiento, en un barrio de contexto vulnerado, en una conocida también como Villa o Morro. Y lo cierto es que eran las 4 de la mañana y estaba inhalando Poxirrán, cemento de contacto, pegamento de zapatos, que tiene una sustancia química que se llama tolueno. Y esta sustancia provoca efectos alucinógenos cuando uno lo respira varias veces. Y recuerdo que estaba por las madrugadas haciendo esto, solo, completamente solo, y apareció una señora con su camisón, que se había levantado de la cama, probablemente escuchando mis gritos, que ese barrio me habrá odiado porque los habré desvelado en más de una oportunidad. Y esta mujer baja sale de su casa y sale a ese pasillo a buscarme, y cuando me encuentra, yo tengo que reconocer que estaba bajo los efectos de la alucinación, pero también es fácil de distinguir cuando no estás alucinando. Y recuerdo haber dejado de alucinar y encontrarme con una mujer que estaba enfrente mío en camisón, llorando y diciéndome: hijo, esto va a pasar, porque Dios va a transformar tu vida y se va a cumplir el propósito con el que te creó. Yo te puedo asegurar que esto va a pasar. Yo digo, para muchos por ahí esta mujer estaba loca, ¿no? Una imprudencia total. Me gusta pensar que estaba llena del Espíritu Santo. Me gusta pensar que estaba llena de la pasión y de la compasión de Jesús, que la desveló para salir a decir algo arriesgado, porque probablemente se podría haber comido un cachetazo mío. Se podría haber comido un empujón, porque yo era un joven drogadicto, violento, resentido, pero esta mujer se arriesgó y vino a decirme algo que, miren, me ha marcado a fuego. Y he vivido otras experiencias de este tipo. Me quería esconder de Dios, pero hay algo que yo aprendí en ese tiempo, es que cuando sos hijo, no importa a dónde vayas, ni importa lo que hagas, ni cuánto te quieras esconder, siempre vas a ser hijo de. Y Dios nunca te va a quitar la identidad de hijo por más que vayas a donde vayas o hagas lo que hagas.
porque hay algo que es definitivamente insustituible, o sea, no se puede quitar de uno cuando fuimos comprados con la sangre del Cordero. Y yo había sido comprado con la sangre del Cordero. Y aunque lo quise negar, rechazar, renegué, Él siempre me estuvo cuidando y librando de la muerte. Recuerdo cientos de oportunidades donde vi pasar la muerte muy cerca mío, donde inclusive ha alcanzado a otros que estaban alrededor. Pero yo había salido ileso y siempre me preguntaba ¿por qué? ¿Por qué? Y Dios tenía la razón. He tenido la oportunidad de encontrarme con Jesús en medio de la crisis más profunda que me tocó vivir con 18 años, donde realmente yo quería morir. Había planeado mi suicidio, había planificado la manera de quitarme la vida. Y ese día, cuando Dios vio la determinación que había en mi corazón para quitarme la vida, Él activó lo que yo llamo el operativo rescate. Y primero me detuvo la policía y me llamó la atención que me detuvieron pero no me pegaron. Fue una de las pocas veces que la policía me detuvo y no me pegó. Me llevaron ante un juzgado de menores porque cometí un delito y fui juzgado por las leyes del menor. Tenía 17 años para cumplir 18, estaba muy al límite. Y ese juez por primera vez me miró con ojos de papá. No me miró como un juez que mira a un delincuente juvenil. Me miró con ojos de un juez que mira a un niño en cuerpo de adolescente, a un personaje que escondía a un niño que lloraba. Y me miró y me dijo: yo vi pasar muchos chicos y chicas en tu situación y les conozco el futuro. Los que no mueren terminan presos o en un hospital, y yo deseo que vos tengas la oportunidad de elegir algo diferente, como también lo tuvieron ellos. Yo te quiero ayudar, pero necesitas hacer un tratamiento. Y obviamente no me quedaban opciones, era o el tratamiento o ir preso, y acepté el tratamiento. Y cuando llegué a ese lugar, con muy poca actitud, desafiante, totalmente orgulloso y cerrado, para ese momento para mí los psicólogos eran una especie de nerds que lo único que sabían era leer libros, pero no sabían nada de la vida. Y esa era mi actitud. Pero cuando me enfrenté a esa psicóloga, que la recuerdo hasta el día de hoy, y la voy a recordar siempre, porque fue usada por Dios, aunque no era una mujer que tenga comunión con Dios, sí tenía comunión con la misión de Dios, que es ayudar a las personas. Y me acuerdo que me preguntó cómo me llamaba, qué edad tenía, qué edad había empezado a consumir, qué consumía, hacía cuánto que estaba en calle, si alguna vez había lastimado a alguien. Obviamente no respondí nada de lo que me preguntó con la verdad, porque no quería que me entregara al juzgado. Entonces a todo le negué o le mentí, hasta que me hizo una pregunta que yo no la pude responder directamente, no la pude responder con palabras. Me preguntó: ¿alguna vez te lastimaron? Y eso activó un tráiler en mi mente y empecé a ver cientos de momentos en donde había sido lastimado, desde que tenía 8 años, 9, 10, hasta ese momento. Y me puse a llorar como un niño. Empecé a llorar, hacía tiempo que yo no lloraba en estado de sobriedad. Y lloré y no podía parar de llorar, sentía como que un tsunami de lágrimas venía y no lo podía controlar. Y lloré como 10 minutos hasta que ella me dijo: tranquilo, tranquilo. Y yo ya estaba tranquilo para poder hablar y poder ponerle palabras a eso, y me dijo: no digas nada, no hace falta que digas nada, porque tus lágrimas ya hablaron. Y sería bueno que te vayas pensando a quién le dedicarías esas lágrimas, esos momentos, para que podamos la próxima vez charlar un poco más. Y yo me quedé en ese momento impresionado, porque estuve enfrente a una persona que pudo ver el niño que había detrás del personaje, que no se enfocó en lo que consumía, sino que se ocupó de lo que me consumía, que no pidió palabras, más bien supo interpretar mis lágrimas, y que respetó con una mirada profunda a ese niño que pudo expresar su dolor. Y ahí empecé un proceso de recuperación. Así fue como llegué a desintoxicarme de la droga,
a deshabituarme del consumo, dejé de robar para trabajar, dejé de mentir para hablar verdad, volví al colegio, volví a revincular con algunos familiares, hice todos mis esfuerzos habidos y por haber. Todo lo que estaba a mi alcance lo hacía para poder recuperarme, con mucha fuerza de voluntad. Pero llegó un momento en donde la tristeza me seguía visitando y me frustró, porque de mi parte estaba dando lo mejor. Yo estaba haciendo todo para poder estar bien, pero lamentablemente no alcanzaba. Y en esa frustración, donde entré en una crisis del sentido de la vida, donde no sabía para qué ahora vivir, porque mi sueño de ser jugador de fútbol estaba enterrado, había pasado el tiempo, estaba frustrado, no sabía cómo continuar. Es ahí donde me empezó a visitar el Espíritu Santo, que es el consolador, el ayudador, el paracleto, y es el más interesado en encontrarle el sentido a la vida, obviamente centrado en la persona de Jesús. Y vino a presentarme una propuesta que al principio me generó mucho temor, porque él me hablaba de entregarle mi vida a Jesús. Y para mí entregarle mi vida a Jesús no era un juego. Yo sabía, si hay algo que me caracterizó siempre es ser determinado en lo que hago. Si me voy a matar, me mato. Si me voy a drogar, me drogo. Si me voy a entregar a Jesús, me entrego. Y esa es la característica que atravesaba Mati. Así que me costó tomar la decisión, pero él me supo decir en un momento, ¿sabés por qué no estás logrando llegar a esa plenitud? Porque estás haciendo esto con tus esfuerzos. Y estás atendiendo 3 áreas que son importantes en la vida, pero hay un área que todavía no lo estás atendiendo. Hiciste todos tus esfuerzos para recuperar tu salud física. Hiciste todos tus esfuerzos para recuperar tu salud mental. Hiciste todos tus esfuerzos para recuperar tu salud social. Los profesionales te han ayudado, han hecho un muy buen trabajo, vos has sido un muy buen paciente. Lograste recuperarte en tiempo récord, pero hay un área de tu vida que está al descubierta. Y que si no la atendés, es como que a esa mesa le falta una pata, que es el área espiritual. Vos tenés heridas en tu espíritu que no las va a poder sanar un psiquiatra, un psicólogo, un médico. Esas heridas de tu alma, esas heridas en tu espíritu, las puede sanar Jesús. Y yo, el Espíritu Santo me decía, tengo el contacto directo. Obviamente que fue un proceso, pero me entregué a Jesús. Y me entregué a Jesús y logré atravesar todo lo que creía era imposible de lograr. Con las fuerzas que Jesús me dio, con el acompañamiento del Espíritu Santo, pude perdonar a los papás que me abandonaron, pude perdonar a los adultos que se desentendieron de mí, pude perdonar a la persona que abusó de mí durante un año, pude perdonar a mis hermanos por no haberse hecho cargo de mí, porque yo soy el menor de 9 hermanos. Pude perdonar a las personas que me incitaron a hacer cosas que destruyeron mi vida. Pude perdonarme yo por haber iniciado en el delito o en la droga a chicos que hoy están muertos. Pude aceptar el perdón de Dios cuando me parecía algo imposible, porque no lo merecía. Pero gracias al Espíritu Santo, gracias a la fuerza de Jesús, pude empezar a avanzar en dirección hacia lo que tiene que ver con la sanidad. Porque Jesucristo puede sanar las heridas más profundas del alma, pero necesita que nosotros le entreguemos nuestro corazón. No en cuotas, no por partes, entregarle nuestro corazón completo. A lo mejor sea en el marco de un proceso, a lo mejor te veas todos los días entregándole un poco más de tu corazón, porque eso es lo que experimento yo. Pero tener el objetivo, por lo menos, de entregarle nuestro corazón completo a Jesús, ese es el paso que tenemos que dar. A partir de esa entrega empecé a vivir cosas extraordinarias. Yo siempre digo que lo más maravilloso de lo que a mí me pasó fue obviamente conocer a Jesús. Pero si hay algo extraordinario en mi testimonio, puedo asegurarles, no hay tiempo ahora para hablarlo, pero no es lo que me pasó antes de Jesús, es lo que me pasó después de Jesús. Yo, gracias a Jesús, pude restaurar mi vida en todas las áreas. Yo nunca creí que podía llegar, por ejemplo, a enamorarme de una mujer, porque el diablo durante mucho tiempo me atormentó diciendo que a mí me gustaban los hombres.
Y esa es una mentira del diablo que estaba atada a una experiencia que él provocó, que yo no quise. Durante mucho tiempo el diablo me torturó diciéndome que yo no merecía el perdón, porque yo había hecho cosas muy malas. Y tuve que creerle a Dios en medio de cada una de sus acusaciones y de sus mentiras, y hacerme de las armas del Evangelio para enfrentar esto que es realmente una batalla. Con la espada de la justicia, con el cinturón de la verdad, con el escudo de la fe, con el yelmo de la salvación, con las sandalias del Evangelio. No había manera y no hay manera de enfrentar al diablo si no es con la armadura del Señor, que es lo que nosotros tenemos como defensa. Por eso es fundamental estar en comunión con la palabra. Y le hice frente, no solo Jesús siempre delante, pero yo tuve que ejercer la madurez y el carácter de Jesús para enfrentar al diablo, porque esa autoridad Él me la delegó a mí. Jesús me delegó autoridad para enfrentar al diablo, y tuve que enfrentarlo frente a todas sus acusaciones, y pude ir venciendo en cada una de ellas. Me enamoré de una mujer extraordinaria que no merecía, lejos de merecerla, y encima se manifiesta la gracia en ese encuentro con Abigail de una manera tan especial, porque yo, un pibe de la calle que había pasado toda mi adolescencia cometiendo todo tipo de aberraciones, Dios restauró mi vida por medio de Jesús y el Espíritu Santo me guió a enamorarme de la hija de mi pastor. O sea, todo lo que está bien con todo lo que está mal, unidos por la gracia de Jesús. Él es el que nos llama y dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas, o sea, están de estreno. Ustedes tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones en el tiempo de la gracia. Comprometidos con Jesús, vivan sin recordar el pasado. Ahora vivan en Cristo, vivan como lo que son, hijos redimidos. Y así fue como pude avanzar a enamorarme de la hija de mi pastor. Pude avanzar a construir una familia cuando mi modelo de familia había sido nulo. Pude construir una familia que me gustaría, si tenemos ahora la imagen para mostrarles lo que Dios puede hacer en la vida de alguien que se anima a creer. Ahí tenemos a David de 4 años, a Ada de 2, a Hannah de 5 meses, que no se imaginan cuánto los extraño. Hace 24 días que estoy acá en Estados Unidos y ahora les cuento breve por qué. Y a Abigail, que es la mujer que Dios puso y a mí me puso al lado de ella para formar esta hermosa familia que sigue creciendo. No vamos a cerrar todavía lo que Dios puede hacer. Convencer a Abigail. Empezando por ahí. Pero créanme que esto es para animarlos. Esto es para mostrarles el poder que tiene Dios para transformar cualquier realidad por medio de la fe en aquel que se anima a creer en Jesús. Pero esto que pasó y esto que va a seguir pasando se va a dar por un nexo. Y ese nexo es la iglesia de Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de compartir la buena noticia de la salvación que hay en Jesús a través de lo que hizo en nosotros. Empezando por ahí, pero no podemos callar esta verdad. No podemos quedarnos cómodos y tranquilos sabiendo de que nosotros tenemos asegurada la salvación. Y a lo mejor empezar a empatizar un poco en nuestro radar con aquellos familiares que no le conocen, orando por ellos. La urgencia del Evangelio es para toda la creación que está esperando la manifestación de los hijos, que somos nosotros, que necesitamos hablar la verdad, abrir nuestra boca y dejar que el Espíritu Santo ponga palabra, porque Él va a hacerlo si está en nuestro corazón el deseo. Y al principio por ahí nos salgan las palabras, y al principio nos trabemos, y al principio, pero eso se va a ir perfeccionando en la medida que nosotros nos lo propongamos. Pero el Espíritu Santo lo quiere hacer. Lo quiere hacer. Él está esperando que en vos se active y se despierte ese deseo de ver a otros a los pies de Jesús. Porque si no los vemos a los pies de Jesús, los vamos a ver a los pies del diablo. Y el diablo no quiere hacer otra cosa que destruir su vida.
y arrastrarlo junto con él al infierno. Hace no mucho, antes de venir para acá, decidí irme con mi familia a descansar 2 días a una casa quinta para pasar tiempo juntos, porque después tenía este viaje que era bastante largo. Si bien viajo mucho, pero siempre son viajes cortos, este fue el viaje más largo que hice con hijos, lo cual ha sido muy difícil para mí. Y cuando estábamos yendo a esta casa quinta a descansar, en el fondo de la casa había una piscina, pero en Argentina es invierno, por lo tanto la piscina estaba llena, pero de agua sucia. Y nosotros estábamos comiendo un asado, por lo tanto se estaba preparando la mesa y terminando de hacer la carne, y en eso veo que David desaparece, y no lo veo, y empiezo a sentir en mi corazón que David estaba en riesgo. Y cuando me doy vuelta, David se había caído a la piscina. Y empecé a correr lo más que pude, la distancia entre donde yo estaba hasta la piscina, y David estaba con ropa abrigada, entonces el peso de la ropa se le hundió su cuerpo, y él hacía fuerzas para salir, y fue desesperante para mí, porque mientras él se desesperaba para salir y poder respirar, yo corría lo más rápido que podía, y cuando llego lo logro sacar, lo saco y lo abrazo sin importarme que estaba mojado y con su ropa sucia de agua podrida, y él lloraba y escupía y tosía y vomitaba y lloraba, y en eso que él siente que su papá lo abraza bien fuerte, se empieza a tranquilizar. Entonces lo llevé así a alzas hasta el baño, abrí la ducha caliente, lo puse con ropa, lo mojé, le empecé a sacar la ropa, lo empecé a bañar, él empezó a entrar en calma, y en eso que se puede calmar me mira y me dice: papi, Dios nos cuida mucho. Sí, claro que sí, Dios nos cuida mucho. Y el Espíritu Santo automáticamente me dice: de la misma manera que saliste corriendo, desesperado, lleno de amor, lleno de compasión, por sacar a tu hijo de la pileta que estaba próximo a morir, de la misma manera quiero que salgas corriendo, lleno de amor, de pasión y compasión, desesperado, a alcanzar a las personas que se están ahogando en la tristeza de este mundo. Porque eso es lo que siento por ellos, desesperación. Si no fuera por esa desesperación del Padre para salvar lo que se había perdido, si no fuera por ese amor que hizo que entregara a su hijo a morir, yo preferiría que me corten en pedacitos antes que toquen a mi hijo David. Que me corten en pedacitos. Pero el amor de Dios fue tan grande que la experiencia de mayor amor no tiene que ver con dar tu vida, sino dar lo más importante que tenés. Y Dios entregó a lo más importante que Él tenía para que sea sacrificado, para redimir a la humanidad y librarlos de la condenación eterna. Fíjense en si ese amor no merece que nosotros, a través de la convicción, la conciencia que el Espíritu Santo genere, salir a comunicar esta verdad. Porque no es tu responsabilidad que ellos crean, esa es la del Espíritu Santo. Tu responsabilidad es ir y ser un heraldo, un vocero, un atalaya, un mensajero. Ir a predicar el Evangelio es nuestra obligación. Ni siquiera es una opción, es un imperativo de Dios. Vayan y hagan discípulos a las naciones. Yo no sé si el Espíritu Santo te está incomodando, pero bendita incomodidad, porque de eso se trata, de salir de nuestra zona de confort y ir a alcanzar a los que hoy están en riesgo de vida eterna. Vamos a ver un pequeño video y nos vamos a despedir con esto. Jesús transforma nuestra tristeza en gozo. Este escenario que van a ver ahora es en el escenario donde yo crecí, prácticamente salí a pedir, salí a vender, salí a robar, donde abusaron de mí, donde tuve que dormir en ese lugar, donde pensé en este lugar para quitarme la vida. Y ese lugar en algún momento, después de haber sido transformado por Jesús, también fue transformado. Porque no solamente Jesús va a transformar nuestras vidas, sino que va a transformar nuestros contextos y va a resignificar los escenarios,
traumáticos para poder mostrar en esos mismos lugares lo que Él puede hacer en la vida del que se anima a creer. ¿Podemos? A mis 10 años sufrí junto a mi familia una crisis que afectaría rotundamente nuestras vidas. Mis padres se enfermaron y fueron internados en clínicas neuropsiquiátricas distintas. Esta situación me obligó a mudarme de barrio, cambiar de colegio, dejar los amigos y abandonar mi sueño de ser un jugador de fútbol. Mi vida había sido reemplazada y como si esto fuera poco, ahora tenía que trabajar para comer. Todas las tardes después del colegio viajaba hasta la estación de Merlo y me preparaba para iniciar mi jornada laboral. La rutina era siempre la misma. Compraba la mercadería y la acomodaba en la plaza justo frente a la estación. Luego de tomar coraje, finalmente subía a los trenes para vender alguna golosina. Y en medio de ese mundo, crecí yo. Hoy vuelvo a subir para darles una sorpresa que estoy seguro les va a gustar. Tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Con el debido respeto que cada uno de ustedes se merecen, les voy a hacer entrega en esta nueva oportunidad un libro que se llama Guardado en su corazón, pero hoy no sé por qué se me ocurrió subir al tren para regalárselos, que es mi historia como niño en situación de calle. Es una historia que se escribió hace 10 años arriba de este tren. Espero que lo puedan disfrutar, que lo lean. No, es un regalo. Es un regalo que invito yo. Por hoy me subí a este vagón, decidí elegir este tren para regalar 38 libros que ya están en estas manos, en las manos de ustedes. No hay historias acabadas, si estás vivo todavía puede ser transformado, como me pasó a mí. Y la historia también del vendedor ambulante o del que pide en las calles no es una historia acabada. Porque esa historia en algún momento se va a transformar y va a agradecer, como lo estoy haciendo yo, a todos los que tanto me han ayudado para llevar un plato de comida a mi casa. Y hoy de esta manera se los quiero agradecer y devolverles el favor porque son protagonistas de esta historia. Una historia que se escribió arriba de este mismo escenario hace 10 años atrás. Hoy vuelvo a subir no a venderles sino a regalarles. Espero que lo disfruten y si quieren darle un aplauso, dénselo a quien me animó a escribir. Gracias. Muchos de los niños que trabajan o piden lo hacen porque la situación los obliga. Y en ese ejercicio pierden la infancia y hasta la vida. Estoy de acuerdo en que tenemos que hacer algo, pero juzgar no es la salida. Miles de personas me han ayudado a llevar a mi casa el plato de comida, a pagar los impuestos y hasta comprar medicina. Y detrás de la experiencia que me dio la vida, encontré una gran salida, ayudar a una persona por día, valorando, escuchando o comprándole una golosina. Si todos nos comprometemos con la vida, llegará el día en que veamos a los niños y adolescentes sin necesidad de salir a las calles a ganarse la vida. Esto es parte de que Dios va a transformar nuestra tristeza en gozo. Esto es parte de lo que Jesús, el Espíritu Santo y Dios pueden hacer en la vida de las personas, transformar. ¿Sí? Ese libro amplía todo lo que ustedes de forma sucinta escucharon hoy. Es un libro que se llama Guardado en su corazón. El tren ya pasó. Qué lástima que no estaban en ese tren porque se los hubiese regalado. Ahora, yo trabajé en Merlo. Claro, ¿viste? Imagínate. Casi que te engancho en el tren. Pero pueden encontrarlo en el stand. Es un material que es un recurso evangelístico, porque es una historia. ¿Cuántos lo han leído de los que están acá? Y son testigos fieles de que es un recurso evangelístico que puede ayudar a otros a conocer a Jesús realmente. Y es un libro que también demuestra lo que Dios es capaz de hacer. Porque la droga realmente había dañado mi cerebro al punto de que me había olvidado de escribir, de leer, de hablar.
Yo llegué a tener muy pocas palabras en mi vocabulario y no solamente que logré restaurar mi salud, sino que Dios utilizó toda esta historia. Pude escribir un libro, o sea, que todavía la ciencia se pregunta muchas veces cómo fue que pasó, porque cómo llegaste a poder estudiar las carreras que estudiaste, porque claramente cuando le entregué mi vida a Jesús no perdí el tiempo. Y no lo digo para jactarme, pero he podido terminar el secundario, hacer 4 carreras universitarias, escribir 2 libros, fundar un ministerio que está dando respuesta a problemáticas que son muy complejas, y todo esto es porque Jesucristo transforma nuestras vidas, nuestra tristeza en gozo, nuestro lamento en baile, y Él es capaz de hacer lo que sea que vos creas que es difícil. Él es especialista en poder resolverlo. Así que es cuestión de entregarle nuestro corazón y dejar que definitivamente Él haga su trabajo, porque Él lo puede hacer. Así que animo a que cada uno de ustedes tome la decisión de entregarle su vida en esas áreas que parecería ser imposibles, difíciles. Yo sé que esa área es la que está más cerca de representar la idea de morir juntamente con Cristo, para que la voluntad de Dios pueda nacer en nosotros. ¿Oramos? Amén. Papá, queremos darte muchas gracias por este tiempo de reflexión y de meditación y de ánimo a través de lo que tu palabra hace en nuestras vidas, de lo que ha producido la transformación de Jesús en nuestros corazones y de lo que el Espíritu Santo sigue haciendo cada día en este perfeccionarnos día a día hasta que vos vengas a buscarnos. Gracias por tener este bendito y hermoso privilegio de animarnos en la fe, de fortalecernos, de adorarte y alabarte en comunión, juntos, como familia. Pero papá, no queremos vivir una vida egoísta, no queremos caer en el error de quedarnos contentos con lo que tenemos, disfrutando de los beneficios de ser tus hijos, sino que realmente queremos disfrutar de este tiempo de ágape, pero más que nada como un refrigerio para volver de nuevo a transpirar la camiseta por vos, a meternos de lleno en tus asuntos, en lo que te urge a vos, en lo que te llevó a entregar a tu único hijo, en lo que llevó a Jesús a morir en esa cruz, en lo que llevó a los discípulos a entregar sus propias vidas, y que hoy nosotros podamos entender que esa urgencia es la misma. Llenanos, Espíritu Santo, de la pasión y de la compasión de Cristo. Encendé nuestros corazones con tu fuego para poder vivir realmente un avivamiento en nuestras vidas, para que podamos salir a trabajar en esa tarea que nos encomendaste, que se despierte nuestro espíritu, que se despierte nuestro espíritu frente a la urgencia del Evangelio. Espíritu Santo, te ruego esto para tu iglesia, te ruego esto, que estemos todos los días ocupados en tus negocios, que estemos todos los días pensando cómo llevar el Evangelio, que estemos todos los días trabajando en perfeccionar los dones, las habilidades, las herramientas que nos diste para comunicar esta verdad, pero que no se apague en nosotros ese fuego, que no se apague en nosotros ese fuego. Espíritu Santo, todos los días activá esa urgencia en nuestra mente y en nuestro corazón, cuando nos tomamos un Uber, cuando vamos a la oficina, cuando vamos al colegio, cuando llegamos al trabajo, cuando salimos a pasear el perro, todo el tiempo que el Evangelio sea nuestra prioridad, que sea nuestra urgencia, porque realmente tenemos, por convicción, la claridad de que portamos un mensaje que salva la vida de las personas. Ayúdanos a entender esto, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.